Desde los reyes hasta los presidentes, la sociedad siempre ha sido guiada a través del liderazgo. Hola a todos, y en este episodio especial del mensaje, aprenderemos sobre la importancia del amor y el respeto al mirar las muchas victorias y éxitos maravillosos de la Iglesia de Cristo en los últimos 16 años, bajo la guía del Señor Dios, a través del liderazgo dinámico del ministro ejecutivo, el hermano Eduardo Manalo. Por favor, quédense con nosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a este episodio del mensaje. Soy el hermano Gilbert Anisiete. Antes de comenzar nuestra exposición sobre el tema de hoy, les invitamos a ver este breve videoclip. En los últimos 16 años, la Iglesia de Cristo ha sido testigo de un crecimiento extraordinario, una expansión que solo es posible por la guía de Dios y una administración firme y dinámica. Iglesias establecidas en nuevos países, millones de almas alcanzadas, templos dedicados, familias fortalecidas, generaciones guiadas con propósito, todo bajo un liderazgo que sirve con amor y visión. Pero detrás de cada logro hay un compromiso firme, edificar a cada miembro, en la fe, en el amor y en la esperanza. Yo siento bien que la administración se preocupe por nosotros, vea que estemos bien. Sabemos que cualquier problema y dificultad, ahí está la administración, ahí están los hermanos haciendo ayuda humanitaria, haciendo varias actividades que son lanzadas por la administración, no solo para la ayuda de los miembros de la Iglesia de Cristo, sino para comunidades que aún no pertenecen a la Iglesia, aún así también son beneficiados con ayuda, con la palabra de Dios. Es muy importante tener a un ministro ejecutivo porque gracias a él tenemos una guía de cómo servir al Señor Dios, de cómo cumplir nuestras obligaciones, de cómo mantenernos fuertes en la fe y seguir siendo miembros activos en la iglesia. Me llena de alegría cuando Él predica, porque Él nos da consejos que nunca olvidemos de asistir a nuestro servicio de adoración, vimos cualquier obstáculo o lo que pueda cruzar en nuestra vida o nuestro camino. Él siempre nos recuerda que siempre mantengamos firme en la fe. Las enseñanzas que nos da la iglesia nos sigue guiando a nosotros, mi familia. El Señor nos ha protegido y, más importante, nos ha bendecido a nuestra familia. Gracias, hermano Eduardo, por todo lo que hace en la iglesia. Gracias a una administración guiada por el Señor Dios, seguimos firmes, unidos y victoriosos. Y con la guía de Dios alcanzaremos la salvación. No son pocos los observadores que se han dado cuenta y han quedado desconcertados por la alta consideración y respeto que los miembros de la Iglesia de Cristo conceden a sus líderes espirituales, el principal de los cuales es el ministro ejecutivo de la Iglesia, que actualmente es el hermano Eduardo Manalo. Aunque mucha gente admira el respeto y sumisión que los miembros de la Iglesia de Cristo muestran hacia sus líderes, hay algunos que lo tachan de puro fanatismo u obediencia ciega. Así que, por el bien de nuestros espectadores y oyentes, ¿en qué se basan los miembros de la Iglesia de Cristo para tener en alta estima a quienes velan por su bienestar espiritual? Nosotros, miembros de la Iglesia de Cristo, nos sometemos a la autoridad de nuestros líderes, no solo porque así lo exigían algunas normas de decoro o tradición, y definitivamente no por la fuerza de la costumbre o en cumplir con la tradición humana. Más bien,
lo hacemos en obediencia al mandamiento de Dios, como está escrito en Hebreos 13:17. Obedezcan a sus líderes espirituales y sométanse a ellos, reconociendo su autoridad sobre ustedes, pues ellos velan por sus almas y velan constantemente por su bienestar espiritual, como quienes darán cuenta de su administración. Dejen que hagan esto con alegría, no con tristeza ni gemidos, pues esto no les beneficiaría. Dios ordena a los verdaderos cristianos que obedezcan y se sometan a sus líderes espirituales en la medida en que velan por sus almas o cuidan su bienestar espiritual. El apóstol Pablo también señaló que los cristianos deben asegurarse de que sus líderes espirituales hagan su trabajo con alegría y no con tristeza y lamentos, porque eso no sería de ningún beneficio para ellos. Ahora, ¿es todo respeto lo que se les ordena a los cristianos dar a sus líderes espirituales? No. El Señor Dios espera que los miembros de la Iglesia de Cristo hagan mucho más, como lo expresa el apóstol Pablo en su primera epístola a los cristianos de Tesalónica en 5:12-13. Hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes, los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Los verdaderos cristianos tienen el deber de tratar a quienes los guían e instruyen en la vida cristiana con el mayor respeto y amor por la obra que realizan. Esta es la razón principal por la que los miembros de la Iglesia de Cristo tienen a sus líderes espirituales en la más alta estima y les conceden un afecto genuino. Señor Dios no espera menos de ellos. Así que, queridos telespectadores, está claro que la base de los miembros de la Iglesia de Cristo para respetar, amar y obedecer a sus líderes espirituales, especialmente al ministro ejecutivo, son las palabras de Dios escritas en la Biblia. No es fanatismo ni obediencia ciega, más bien es en cumplimiento de las instrucciones de Dios. Ahora, porque también es adecuado y apropiado que los verdaderos cristianos reconozcan la autoridad de su líder espiritual, en particular del ministro asignado para administrar toda la iglesia. ¿De quién emana la autoridad del ministro ejecutivo de la iglesia? Su deber como administrador de la iglesia proviene del Señor Dios mismo, como el apóstol Pablo testificó en Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. En la iglesia, el Señor Dios nombra un ministro, como el apóstol Pablo en la iglesia del primer siglo, que fue investido la autoridad para administrar el rebaño y predicar la palabra de Dios. En nuestro tiempo, es el ministro ejecutivo de la iglesia. Y junto con su labor de predicar las palabras de Dios a la iglesia, ¿qué otra autoridad o poder le fue otorgado por Señor Dios? A él, junto con los que le ayudaban, se le había dado la autoridad de establecer normas para que los cristianos las obedecieran. Ejemplos de ello fueron las normas decididas por los apóstoles y los ancianos de la iglesia en el primer siglo, como podemos leer en Hechos 16:4-5. En todos los pueblos por donde pasaban, comunicaron a los hermanos las instrucciones dadas por los apóstoles y los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Así que las iglesias se afirmaban en la fe
y el número de creyentes aumentaba cada día. Queridos espectadores, debemos tener en cuenta cómo los primeros cristianos fueron edificados o fortalecidos en su fe y cómo aumentaron en número cuando obedecieron las instrucciones decididas por los apóstoles y los ancianos de la iglesia. En otras palabras, los propios miembros de la iglesia salen ganando si se someten a esas instrucciones fijadas por sus líderes espirituales. También debemos hacer hincapié que esas instrucciones se hacen con el propósito de asegurar que las enseñanzas de Dios escritas en la Biblia se siguen y obedecen estrictamente. ¿Cuáles son algunos ejemplos específicos de esas instrucciones fijadas por la administración de la iglesia que están destinadas para el cumplimiento de las enseñanzas o mandamientos de Dios? Podemos citar como ejemplos las reglas relativas al orden en el servicio de adoración congregacional. La Biblia enseña en 1 Corintios 14, 26 y 40 que cuando los cristianos se reúnen para el servicio de adoración, todo tiene que hacerse decentemente y en orden. Permítanme leerles esos versículos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene un salmo o una enseñanza o una revelación o una lengua o una interpretación. Todo se haga para la edificación, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo puede cumplirse este mandato de Dios respecto a un servicio de adoración adecuado y ordenado? La administración de la iglesia establece e implementa normas en lo que se refiere a la disposición adecuada de los asientos, la vestimenta apropiada en el servicio de adoración y la dignidad adecuada durante las asambleas de adoración. Estas normas se hacen cumplir para que los servicios de adoración sean ordenados y solemnes, tal y como Dios manda. ¿Y por qué los cristianos deben obedecer incluso esas reglas impuestas por quienes fueron confiados de administrar la iglesia, al igual que los apóstoles durante su tiempo? Porque el Señor Jesucristo enseñó que todas las decisiones tomadas por la administración de la iglesia son autorizadas o aprobadas por Dios en el cielo. Esto es lo que nuestro Salvador dijo a sus apóstoles en Mateo 18, 18 a 19. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la atadura a la que se refiere este versículo? La atadura a la que se refiere son las palabras de nuestro Señor Dios, como está escrito en Proverbios 3, 3 y 1. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cómo pueden ser atadas las personas con las palabras de Dios? Cuando las personas crean en las palabras que les enseñan los que tienen derecho a predicarlas, algunos de los cuales son los apóstoles. Prueba de ello está escrito aquí en Marcos 16, 15 a 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Qué gran bendición reciben aquellos que verdaderamente creen en el Evangelio o en los mandamientos de nuestro Señor Dios. Según el Salvador mismo, serán bautizados y serán salvos.
¿Y dónde podemos encontrar a aquellos que han recibido el verdadero bautismo? En el cuerpo de Cristo. Este es el testimonio del apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, y a judíos o griegos, y a esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Cuál es ese cuerpo? ¿Dónde se encuentran los que recibieron el verdadero bautismo? El cuerpo es la iglesia. Podemos leer eso en Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Y cuál es el nombre de la iglesia encabezada por nuestro Señor Jesucristo? Iglesia de Cristo, según Efesios 4:12. El objetivo común de su trabajo era llevar a los cristianos a la madurez, prepararlos para el servicio cristiano y la edificación de la iglesia de Cristo. Queridos espectadores, los miembros de la iglesia de Cristo hoy son testigos de cómo nuestros líderes espirituales, especialmente nuestro ministro ejecutivo, el hermano Eduardo Manalo, está trabajando duro para asegurarse de que seamos enseñados con las palabras de Dios y que las obedezcamos. Porque al hacerlo, podemos ser agradables a Dios y nuestros servicios a Él serán aceptables ante sus ojos. El hermano Eduardo Manalo visita incansablemente las congregaciones de la iglesia en todo el mundo para ver por sí mismo la condición de los hermanos y transmitirles las enseñanzas de Dios que les guiarán en su vida diaria. Y ahora que la iglesia ha crecido y se ha expandido hasta alcanzar 168 países y territorios y con una membresía formada por 152 etnias y nacionalidades, la labor del ministro ejecutivo es cada vez más delicada y exigente. No obstante, al hermano Eduardo Manalo no le importa hacer todos los sacrificios necesarios para atender las necesidades espirituales de los miembros de todo el mundo. Por lo tanto, para los que se preguntan por qué estimamos y amamos tanto a nuestros líderes espirituales, especialmente a nuestro ministro ejecutivo, la respuesta es simple y llana. Dios nos lo ordena. ¿Y por qué nos resulta fácil y bueno obedecer tal mandato? Porque nosotros mismos vemos cómo nuestro líder espiritual trabaja y se esfuerza por nuestro bien, sacrificando su comodidad y seguridad personales para predicarnos las palabras de Dios y acercarnos a Él y a sus bendiciones. Su genuino amor y preocupación por nosotros es palpable y se siente profundamente. Nosotros, miembros de la Iglesia de Cristo, no tenemos reparos en expresar nuestro amor por nuestro ministro ejecutivo, el hermano Eduardo Manalo, sabiendo que siempre estamos en sus pensamientos y oraciones. Él también está constantemente en los nuestros. Eso es lo mínimo que podemos hacer en agradecimiento por su amor desinteresado y su preocupación por nuestras almas. Antes de concluir nuestro episodio especial, nos gustaría compartir unas palabras de nuestros hermanos. Veamos este video. El amor de Dios no conoce fronteras. Su llamado resuena en muchas lenguas, entre distintos pueblos, uniendo corazones en una sola fe. Y enfrente de esta obra monumental está un líder guiado por Dios, el hermano Eduardo Manalo. Realmente es una satisfacción de ver y sentir la misericordia y amor de Dios al escuchar mis oraciones y realizar uno de mis sueños, permitir
que mi amada Iglesia de Cristo alcanzara mi tierra natal, Nicaragua. Una esperanza cumplida gracias a un liderazgo que no descansa, que extiende los brazos de la Iglesia hasta las naciones. Nuestro estimado querido hermano Eduardo Vimanalo, yo personalmente te quiero dar las gracias por la ayuda de humanidad que has dado a la comunidad española aquí en América. Es un gran impacto y una gran ayuda para que la gente hispana saben que hay una verdadera iglesia. Cuando que nuestro hermano Eduardo V. Manalo visitara la Ciudad de México, para nosotros fue un refuerzo más para estar dentro de esta iglesia. Nos convenció de que en esta iglesia no hay ningún motivo para separarnos. Él acerca a las personas al Señor Dios. Agradezco mucho por todas las enseñanzas que nos han enviado, que así continúe en su misión. Feliz aniversario por su liderazgo dinámico en la Iglesia de Cristo. Sabiendo cómo él trabaja bien duro para comunicarse con los otros ministros. Tenemos un ministro ejecutivo que ama a sus hermanos, quiere que entendamos las palabras de Dios. El liderazgo del hermano Eduardo Manalo no es solo administración, es compasión, un profundo amor y preocupación que se siente día y noche y que inspira a los miembros en todo el mundo. Hermano Eduardo Manalo, de todo corazón, le doy las gracias. Le doy las gracias por todos sus sacrificios, por todos sus mensajes, por su preocupación para toda la Iglesia, por hacer sentir a cada uno de los locales de este mundo especial, por ayudarnos con las instrucciones para poder cumplir con nuestro deber. No importa el lugar donde estemos, usted se preocupa mucho por nosotros. Y también sé el gran sacrificio que usted realiza por la iglesia todos los días. Sabemos que la responsabilidad que usted tiene es muy grande, hermano. Y es por eso que lo admiro mucho, lo quiero mucho y tengo mucho respeto por todo lo que usted hace. Es un ministro de Dios, que Dios lo bendiga siempre, ¿no? Que Dios lo ayude, porque está haciendo una gran labor pues, para la iglesia. Es un gran ministro, gracias a Dios. Mientras yo viva, voy a continuar apoyándolo, hermano Eduardo. Voy a apoyar con la responsabilidad que usted le dio de parte de Dios. La Iglesia de Cristo sigue avanzando, firme en su fe, unida en su propósito, y lo hace guiada por un líder fiel, incansable y lleno del amor de Dios. Gracias, hermano Eduardo Manalo. Que el Señor le bendiga siempre con salud, fortaleza y sabiduría, porque a través de usted, millones seguimos el camino hacia la vida eterna. Unidos por la fe, guiados por la verdad, inspirados por un líder fiel. A Dios sea la gloria. En nombre de todos nosotros aquí en el mensaje, nos gustaría agradecerle por acompañarnos hoy en nuestro estudio. Y si tienen alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a info@insmedia.org y podremos ayudarles a contactar con un ministro del Evangelio. También pueden visitar insmedia.org/es y el canal oficial de YouTube de INS Media Español para aprender más. Soy el hermano Gilbert Anisiete. Hasta la próxima.